Cuando hablamos de estrategia y no solo de comunicación, de todo, nos cuesta identificarlo. No sé si les ha pasado, pero les han dicho alguna vez, le tengo la estrategia de comunicación y la estrategia es abrir una cuenta de Twitter y montar una campaña publicitaria. Eso pasa todos los días y nos pasa a los estrategas y les pasa a las empresas que están especializadas. Pero quisiera compartirles en estos datos 5 pautas para una estrategia exitosa y qué debe tener una estrategia. Primero, debe tener objetivos muy claros. Cuando alguien plantea una estrategia y el objetivo es tener 1000 followers o aumentar las ventas y ya, probablemente no estén claros los objetivos. Tienen que estar muy centrados, alineados con el negocio o con la misión de la organización, pero ir mucho más allá de una meta concreta. Segundo, la organización, e insisto, puede ser una multinacional, un gobierno o usted como profesional, debe tener algo que contar. Y no es fácil. Si hablamos, por ejemplo, de qué vamos a hacer en comunicación para una fábrica de jeans, tal vez no sea tan fácil como contar la estrategia o armar la estrategia de comunicación de un proceso de paz en el que hay muchas cosas que contar. Pero hay que buscar cómo diferenciarse de todos los demás y qué contar. Más allá de qué contar, cómo contarlo. Lo voy a contar a través de simplemente los beneficios de mi producto, o voy a tratar de generar experiencias en las audiencias, o voy a compararme con otro. ¿Cómo voy a contar eso que me diferencia o que me hace mejor que la competencia? Un tercer punto, la estrategia como tal que se genere debe ser sólida. No es algo monolítico, no es algo que no se pueda mover, pero es como un mapa de navegación que nos permite saber dónde arrancamos y a dónde queremos llegar. Entonces no debería variar con los vaivenes del mercado o una nueva política o una nueva norma legal. En cambio, las tácticas, lo que pone en acción esa estrategia, deben ser muy dinámicas, deben ser muy fáciles de implementar o rápidas de implementar, y también debemos estar abiertos a la experimentación, incluso a equivocarnos con las tácticas, pero la estrategia debe estar ahí. Tercero, la estrategia de comunicación que se genera debe ser sólida, firme. No quiere decir que es algo monolítico que nunca va a moverse ni a cambiar, pero debe ser algo que sea firme ante nuevas regulaciones, un nuevo competidor, nuevas metas puntuales de ventas, por ejemplo. Lo que debe ser dinámico, lo que debe ser flexible son las tácticas, lo que va a poner en acción esa estrategia. Las tácticas pueden cambiar, puede experimentarse incluso al punto en que pensemos en que una táctica puede estar sujeta al fracaso o a la falla, pero la estrategia es ese mapa de navegación que nos permite saber dónde arrancamos, qué camino queremos recorrer y hacia dónde llegar. Sin ese mapa es fácil perdernos, ir a otro lugar, llegar a otra meta que no era la planeada y haber perdido tiempo, recursos, esfuerzo, generado frustración, etcétera, etcétera. Un punto siguiente es armar el equipo correcto. Si la estrategia de comunicación, por ejemplo, después de tenerla armada, define que lo principal, que las principales tácticas son digitales, pues no deberíamos tener un periodista tradicional en el equipo liderándola, por ejemplo. O si la estrategia es experiencial, vamos a generar emoción, probablemente sea un publicista el más indicado para liderarla, obviamente con un equipo debajo. Entonces el equipo es clave. Y un siguiente punto, siempre debe haber una evaluación constante. Uno puede armar una estrategia de comunicación a 5 años, pero cada 3 meses, cada 6 meses debe haber una evaluación. ¿Qué nos está funcionando bien? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué tácticas debemos cambiar? ¿Qué campañas podemos planear? Y la estrategia como tal que les decía, no debe ser algo muy volátil. De todas maneras, tiene que estar siempre bajo prueba. Ahora les quiero compartir en este segundo bloque de datos los tipos de estrategias de comunicación. En este punto no hay dogmas, no hay teorías firmes que uno pueda citar y que digan que estos son los tipos de estrategias de comunicación, pero quisiera compartirles algunos que yo podría catalogar como los que existen y los que se pueden desarrollar. Primero, llamaría la sombrilla también de todas las estrategias de comunicación, y es el plan estratégico, el que abarca todo. Es el que deberíamos planear tener todos, pero obviamente los gobiernos, las campañas sociales,
Las grandes multinacionales los tienen y es un plan estratégico que abarca todos los demás que les voy a contar. Entonces, ¿qué otras estrategias de comunicación o qué tipos de estrategias podemos mencionar? La comunicación interna. Parece la menos atractiva, parece la que menos impacta el negocio, pero es la que consiste en comunicarse internamente, en mejorar los procesos de comunicación. Imagínense solamente el cuento del teléfono roto. Bueno, eso sucede en organizaciones que no tienen procesos de comunicación interna, así que son importantes. Otro ejemplo, en mi caso cubro tecnología y veo como muchos proyectos grandes de tecnología fracasan porque no hay un plan de comunicación interna. Entonces, ¿qué pasa? Se invierte millones en una tecnología, se invierte tiempo, recursos en implementarla en la organización y resulta que los empleados la pueden ver como un problema o la pueden ver como nos tocó si no hay un proceso de comunicación interna. Entonces es muy importante. Otro, la comunicación externa, es la que va de la organización hacia afuera y es la que abarca otros conceptos. Relaciones públicas, entonces el relacionamiento de los líderes de la organización con otros grupos de interés o con medios de comunicación. Está el clásico Free Press, que para muchas empresas es lo único que hay en comunicación, es solo una partecita. El Free Press es que nos publiquen los medios de comunicación y ahora los blogs y los medios digitales, los comunicados o la información que queramos difundir. Otro tipo de comunicación externa, el lobby o las relaciones con gobiernos o con otros grupos de interés, que es, bueno, defender mis intereses o los intereses de una agremiación o de un grupo de personas ante el Congreso, el gobierno, etc. Otro tipo de comunicación o de estrategias de comunicación, la comunicación digital. La separo, uno podría pensar, es comunicación externa porque va hacia los tuiteros, hacia los blogueros, hacia los usuarios de las redes sociales, pero la comunicación digital también puede tener componentes internos porque los empleados mismos también se comunican. Entonces, comunicación digital además tiene una cantidad de herramientas, de recursos que podríamos tenerla como otro tipo de comunicación. Y más allá están los tipos de estrategias de comunicación por verticales. Entonces están las estrategias políticas, las estrategias más enfocadas en marketing, las estrategias, por ejemplo, de marca personal, que son las que cualquier profesional debería empezar a contemplar si no lo ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que hay un espectro grandísimo de estrategias de comunicación, pero la recomendación es, analizando las necesidades de la organización, de ustedes como profesionales o de las empresas en las que están, ver qué es lo más útil en cuanto a estrategia.